Llamadas perdidas. La mayoría de las personas creen que trabajar en un hotel durante el turno nocturno es aburrido. En parte tienen razón. Es una rutina monótona, registrar a los últimos huéspedes, archivar documentos, revisar reservas para el día siguiente. Pero esa monotonía también tiene un extraño encanto. El silencio, el tenue zumbido de las máquinas expendedoras, el ocasional sonido de pasos en los pasillos. Es un lugar entre la calma y el vacío. Esa noche empezó como cualquier otra. Me senté detrás del mostrador, revisando los registros. Habíamos tenido una noche tranquila, solo unas pocas habitaciones estaban ocupadas. La 302, la 405 y la 512. Miré el reloj, 2:17 de la mañana. Era el momento más silencioso de la noche, cuando incluso el mundo exterior parece contener la respiración. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El timbre me sobresaltó. Era la línea interna, algo inusual. Miré el panel para identificar la habitación de origen. 205. Tomé el auricular. Recepción, ¿en qué puedo ayudarle? Silencio. Hola. Repetí, ahora más alerta. Nada. Solo un ligero crujido, como interferencia, y luego la línea se cortó. Miré la lista de ocupación para confirmar algo que ya sabía. La habitación 205 estaba vacía. Nadie la había reservado y no había registro de entradas o salidas en el sistema desde hace 2 días, cuando el personal de limpieza la había preparado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era un problema técnico. Las líneas telefónicas del hotel eran viejas y ya antes habíamos tenido problemas. Volví a mi silla, pero no podía concentrarme. Mi mente volvía constantemente al número 205. Decidí revisar el sistema de cámaras, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Cambié al pasillo del segundo piso. Nada fuera de lo normal. El corredor estaba vacío, mal iluminado por las luces nocturnas. La puerta de la 205 estaba cerrada, como debía estar. Respiré aliviado, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez salté en mi silla. 205. Mi corazón latía con fuerza mientras contestaba. ¿Quién está ahí? Un silencio prolongado. Luego, un susurro apenas audible, una voz tan baja que tuve que acercar el auricular. No puedo salir. El sonido era estático, como si alguien hablara desde un lugar lejano. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. No hubo respuesta. La línea se cortó de nuevo. Sentía el sudor frío en la frente. Intenté convencerme de que era una broma. Quizás algún huésped de otra habitación jugando conmigo. Pero ¿cómo podían hacer que el panel marcara la 205? Decidí subir y comprobarlo por mí mismo. Tomé las llaves maestras y subí al segundo piso. El pasillo estaba completamente desierto. Las alfombras absorbían el sonido de mis pasos, haciendo que todo pareciera más silencioso de lo que debería. Me detuve frente a la puerta de la 205. Golpeé suavemente. Hola, nada. Saqué la llave y la introduje en la cerradura, girándola lentamente. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó de inmediato. La calefacción no funcionaba en las habitaciones vacías, pero este frío era diferente. Era como si viniera de algo más profundo que un problema técnico. Encendí la luz. Todo estaba en orden, la cama estaba hecha, el baño limpio, ni un solo rastro de ocupación. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El teléfono sobre la mesilla de noche estaba en su lugar, aparentemente intacto. Me acerqué y levanté el auricular. Silencio. Coloqué el teléfono de vuelta en su base y, al darme la vuelta para salir, escuché un leve golpe, como si algo se hubiera movido. Me congelé. Hola, el ruido no se repitió. Miré por última vez antes de apagar la luz y cerrar la puerta. Bajé rápidamente al vestíbulo, tratando de reprimir el creciente nudo de inquietud en mi estómago. A las 3:12 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. 205. Esta vez no contesté. Me limité a mirarlo, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. El timbre siguió, insistente, casi burlón. Finalmente, agarré el auricular con furia. ¿Qué demonios quieres? Un silencio absoluto, y luego, el mismo susurro. Me dejaron aquí. No puedo salir.
Mis manos temblaban mientras colgaba el teléfono de golpe. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa. Revisé los registros de huéspedes, los horarios de limpieza, incluso las reservas del día siguiente. Pero mi mente volvía constantemente a la voz y al frío de la habitación 205. Decidí revisar los archivos del hotel. En la oficina del gerente había un armario lleno de carpetas polvorientas que contenían registros de años anteriores. Saqué la correspondiente al año pasado y busqué cualquier mención de la habitación 205. Al principio, no encontré nada relevante, reservas normales, estadías cortas, huéspedes de paso. Pero luego, encontré algo. Hace 6 meses, un hombre llamado Martín Gómez había reservado la 205 por una semana. Según los registros, nunca hizo el check-out. Eso no era raro, a veces los huéspedes simplemente se iban sin pasar por la recepción. Pero algo en la nota del personal de limpieza me llamó la atención. Decía, la habitación estaba desordenada, pero vacía. No se encontró al huésped. Su equipaje seguía allí, ¿y si nunca se fue? Regresé al mostrador, con la mente enredada en teorías. Eran casi las 4 de la mañana cuando la línea interna volvió a sonar. Esta vez, la pantalla del panel estaba en blanco. No marcaba ninguna habitación. Tomé el auricular lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Hola, un silencio prolongado. Luego, el susurro otra vez. No puedo salir. Ayúdame. Colgué de inmediato, mi respiración entrecortada. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho, llamar al guardia de seguridad del turno nocturno. Carlos llegó en pocos minutos, medio dormido pero curioso al ver mi expresión. Le expliqué lo que estaba sucediendo. Al principio se rió, pensando que era una broma. Pero cuando escuchó el teléfono sonar de nuevo, su sonrisa desapareció. Subimos juntos a la 205. Esta vez, al abrir la puerta, el frío era más intenso. Algo no estaba bien. Carlos encendió su linterna y revisamos la habitación minuciosamente. Al llegar al armario, encontramos algo que me heló la sangre. En el fondo, había marcas de arañazos en la madera, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Carlos quiso reportarlo a la policía de inmediato, pero algo en mí lo detuvo. No podía explicar qué era, pero sentía que había algo más que teníamos que descubrir. Insistí en revisar los registros de nuevo, buscando más detalles sobre Martín Gómez. Finalmente, encontramos un informe olvidado en un cajón del escritorio del gerente. Decía que la policía había investigado su desaparición, pero nunca encontraron evidencia de un crimen. El caso quedó inconcluso. La información me atormentaba. ¿Por qué las llamadas ahora? ¿Qué quería realmente esa voz? El amanecer finalmente llegó, trayendo consigo un leve consuelo. Carlos y yo decidimos cerrar la habitación 205 indefinidamente. La sellamos y colocamos un letrero de mantenimiento. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir en casa, mi teléfono personal sonó. Al contestar, una voz familiar susurró al otro lado. No puedo salir. Mi sangre se heló. No había forma de escapar de la 205. El vehículo misterioso. El turno nocturno en el taller no era mi favorito, pero pagaba bien y mantenía las facturas al día. La mayoría de las noches pasaban tranquilas, con algún cliente perdido buscando una llanta de repuesto o un cambio de aceite de emergencia. Pero aquella noche fue diferente desde el principio. Eran las 2 de la madrugada, y estaba a punto de servirme otra taza de café cuando escuché el chirrido de un motor agonizante acercándose al taller. Miré por la ventana y vi un sedán oscuro, viejo y maltrecho, que se detenía frente a la entrada. La luz del faro izquierdo parpadeaba y el capó humeaba ligeramente. Salí al encuentro, pero no había nadie. El conductor no se bajó. Ni siquiera había señales de movimiento en el interior. Me acerqué al auto, golpeé suavemente la ventanilla y dije, «Hola. ¿Necesita ayuda?» Nada. Solo el zumbido del motor, que seguía encendido. Con cierta aprensión, rodeé el vehículo y traté de abrir la puerta del conductor. Estaba desbloqueada. Dentro, en el asiento del conductor, había una nota escrita a mano.
No preguntes. Arregla el auto. Paga en efectivo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien oculto en las sombras. Nadie. El estacionamiento estaba vacío y el silencio de la noche solo era interrumpido por el zumbido del fluorescente sobre la entrada. Volví al interior del taller, buscando alguna cámara o micrófono oculto en el vehículo. Nada parecía extraño, al menos a primera vista. Decidí llevarlo al elevador hidráulico para revisarlo más a fondo. Un trabajo es un trabajo, después de todo. El motor estaba hecho un desastre, múltiples fugas de aceite, correas desgastadas y el radiador estaba tan dañado que no entendía cómo el auto había llegado hasta aquí. Mientras trabajaba, no podía sacarme la sensación de que algo no encajaba. Revisé la guantera, buscando algún documento o identificación del dueño, pero estaba vacía. No había papeles de seguro, registro, ni siquiera un mapa viejo. Solo un paquete de cigarrillos y una linterna sin baterías. El baúl también estaba bloqueado. Forzar cerraduras no era parte de mi trabajo, pero la curiosidad me estaba matando. Fui al panel del conductor y encontré la palanca para abrirlo. Cuando el baúl se abrió con un clic metálico, me congelé. Dentro había una pala con tierra húmeda todavía adherida, una cuerda gruesa y, lo más inquietante, una mochila cubierta de lo que parecía ser sangre seca. Retrocedí un paso, respirando pesadamente. Mi primera reacción fue llamar a la policía, pero algo en la nota me detuvo. No preguntes, ¿y si esto estaba relacionado con algo mucho más grande de lo que podía manejar? Si llamaba a las autoridades, estaría involucrándome directamente, y si no lo hacía, corría el riesgo de estar ocultando pruebas de un crimen. Contra mi mejor juicio, tomé la mochila con un trapo y la llevé a mi banco de trabajo. Necesitaba saber qué había dentro. Al abrirla, encontré una billetera, un celular viejo y varios fajos de billetes envueltos en bandas elásticas. El dinero era mucho más del que había visto en mi vida, suficiente como para hacerme dudar por un segundo, pero lo que me hizo temblar fue la billetera. Dentro estaba la identificación de un hombre que había visto en las noticias hacía apenas 2 días. Un tal Eduardo Torres, reportado como desaparecido después de salir de un bar en el centro. Los reporteros decían que su familia estaba desesperada por información y que la policía lo buscaba activamente. ¿Por qué su identificación estaba aquí? ¿Y qué hacía toda esa sangre en la mochila? Dejé caer la billetera y retrocedí como si me hubiera quemado. Esto ya no era una coincidencia. El auto, la nota, la mochila, todo apuntaba a algo terrible. Las siguientes horas fueron un caos interno. ¿Llamar o no llamar a la policía? Si lo hacía, podrían preguntarme por qué había tocado todo, por qué no los llamé de inmediato. Podrían sospechar de mí. Pero si no lo hacía, podría estar dejando escapar la oportunidad de resolver un crimen. Volví al auto, revisando cada rincón con más detalle. Bajo el asiento trasero encontré algo más, un trozo de tela desgarrada con manchas similares a sangre y un cuchillo de caza. El filo estaba mellado, como si hubiera sido usado recientemente. Ya no había duda, este auto estaba relacionado con algo oscuro. El teléfono que encontré en la mochila no encendía, pero lo conecté a un cargador en mi banco de trabajo. Cuando finalmente prendió, me arrepentí de haberlo hecho. La pantalla de bloqueo mostraba una imagen, Eduardo Torres, sonriente, abrazado a una mujer y un niño pequeño. Debajo, las notificaciones mostraban llamadas perdidas y mensajes sin responder. Uno de los mensajes era reciente. Había sido enviado hace menos de 1 hora. ¿Está hecho? Apagué el teléfono rápidamente, como si hacerlo me pudiera proteger de lo que acababa de ver. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pensar con claridad. El dueño del auto, quienquiera que fuera, sabía que Eduardo estaba involucrado. Y si habían enviado ese mensaje, significaba que alguien esperaba una respuesta. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de decidir qué hacer. Revisé las cámaras de seguridad del taller, esperando ver quién había dejado el auto, pero para mi sorpresa, la grabación de las últimas horas estaba dañada. Todas las imágenes del momento en que el auto llegó eran solo estática. Era como si alguien hubiera manipulado el sistema. Fue entonces cuando escuché un ruido fuera del taller. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Apagué las luces del interior y me acerqué a la ventana con cuidado. Una figura oscura estaba junto al auto, revisando el capó.
No podía ver su rostro, pero llevaba un sombrero y un abrigo largo. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba una llave inglesa para defenderme. No soy del tipo que busca peleas, pero si esta persona intentaba algo, no iba a quedarme de brazos cruzados. Salí por la puerta lateral, tratando de acercarme sin ser visto. La figura no pareció darse cuenta de mi presencia. Solo estaba de pie, mirando el auto, como si buscara algo. Cuando finalmente me armé de valor para hablar, la figura se giró bruscamente y me encaró. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con una mirada dura y una cicatriz que le cruzaba el rostro. ¿Dónde está lo mío?, preguntó, con voz áspera. ¿Lo suyo?, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. La mochila. Sé que la viste. Dio un paso hacia mí y la luz del farolillo iluminó un arma que llevaba en la cintura. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Podía correr, pero no llegaría lejos. Podía entregarle la mochila, pero algo me decía que no iba a dejar testigos. Decidí ganar tiempo. No sé de qué habla. El auto estaba así cuando llegó. Su mirada se endureció y su mano se movió hacia el arma. Antes de que pudiera hacer algo, las luces del taller se encendieron repentinamente. Carla, la dueña del taller y mi jefa, acababa de llegar para revisar algo del inventario. La distracción fue suficiente para que el hombre se girara y desapareciera entre las sombras antes de que ella lo viera. Intenté explicarle lo que había pasado, pero Carla no me creyó. Dijo que probablemente estaba imaginando cosas por el cansancio. Decidí no insistir, no tenía pruebas y no quería involucrarla en algo tan peligroso. Al amanecer, el auto seguía allí, pero algo había cambiado. El baúl estaba vacío. La mochila, la pala, el cuchillo, todo había desaparecido. Sin embargo, la nota permanecía en el asiento del conductor, como un recordatorio de la pesadilla que había vivido. No preguntes. Tomé esa frase al pie de la letra. Nunca llamé a la policía. Nunca hablé con nadie sobre lo que pasó esa noche. Pero desde entonces, cada vez que veo un auto viejo y maltratado entrar al taller, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, esperando que no traiga consigo más secretos oscuros. El paciente desconocido. El turno nocturno en el hospital siempre había sido tranquilo, casi monótono. La rutina era siempre la misma: tomar signos vitales, revisar medicamentos, registrar cualquier anomalía en los informes y, ocasionalmente, consolar a algún paciente que no podía dormir. Pero esa noche algo se salió de lo común desde el principio. Mi turno comenzó como siempre, con el pase de guardia. Recibí el informe de los pacientes ingresados, sus diagnósticos y las tareas pendientes. El hospital no estaba muy lleno, lo que significaba que sería una noche más relajada. Sin embargo, al revisar la lista, algo llamó mi atención: una cama en la habitación 303 estaba ocupada, pero no había registro del paciente. Pensé que quizás se trataba de un error administrativo. No sería la primera vez. Decidí pasar primero por esa habitación para aclarar el asunto. Al llegar, encontré la cama ocupada por un hombre que aparentaba unos 40 años. Estaba pálido, con el rostro demacrado y los ojos cerrados como si estuviera profundamente dormido. La máquina de monitoreo junto a su cama estaba apagada, lo cual era inusual, y no había expediente médico en la bandeja. «Buenas noches, señor, ¿puede oírme?», pregunté en voz baja, esperando no sobresaltarlo. No hubo respuesta. Me acerqué para revisar si tenía alguna identificación. Nada, ni pulsera, ni nombre, ni siquiera las etiquetas en la cama estaban completas. Solo un número, 303. Volví al área de enfermería para consultar con mis colegas. Pero todos parecían ajenos al asunto. No tengo registro de un paciente en la 303. Esa habitación debería estar vacía, me dijo Carla, una de las enfermeras más veteranas. Eso no tenía sentido. Volví a revisar el sistema, pero no había datos, ni ingreso reciente ni notas sobre traslados. Era como si el hombre simplemente hubiera aparecido allí. La curiosidad me ganó, así que regresé a la habitación. Esta vez, cuando entré, él estaba despierto.
Sus ojos grises se clavaron en los míos de una forma que me hizo estremecer. ¿Puedo ayudarle en algo?, pregunté, intentando sonar profesional. ¿Dónde estoy?, respondió, su voz apenas un susurro. Está en el hospital. ¿Recuerda cómo llegó aquí? ¿Tiene algún dolor? No respondió. Su mirada era intensa, casi desafiante, pero no parecía estar asustado. Me acerqué para tomarle los signos vitales. Su pulso era irregular, débil, como si apenas estuviera aferrándose a la vida. Tomé nota mental de informar al médico de guardia. Espere aquí. Voy a buscar a alguien para ayudarle, dije, aunque algo en mi interior me decía que no quería dejarlo solo. Cuando regresé al puesto de enfermería, Carla estaba registrando medicamentos en el sistema. Le mencioné nuevamente al paciente, insistiendo en que lo revisáramos juntas. Aunque al principio parecía fastidiada, accedió. Cuando entramos en la habitación, la cama estaba vacía. Te dije que aquí no había nadie, dijo Carla, suspirando mientras salía de la habitación. Quise responder, pero algo en mi garganta se cerró. El cuarto estaba completamente en orden, como si nadie hubiera estado allí. Pero yo lo había visto, lo había tocado. No podía estar imaginándolo. La noche avanzó con relativa calma, pero algo me inquietaba. Cada vez que pasaba cerca de la 303, sentía una especie de tirón, como si algo me llamara desde dentro. Finalmente, no pude evitarlo y volví a entrar. Esta vez, el hombre estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. No debería estar aquí, dijo sin voltear a verme. ¿Cómo llegó?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. No recuerdo. Pero no debería estar aquí. Nadie debería. Algo en su tono me erizó la piel. Quise presionar más, pero en ese momento escuché pasos acercándose. Cuando Carla apareció en la puerta, el hombre había desaparecido nuevamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una mezcla de irritación y preocupación. No respondí. ¿Cómo podría explicarlo sin sonar completamente loca? Decidí no insistir más esa noche y me concentré en mis otras tareas, pero no podía sacarme al hombre de la cabeza. Su mirada seguía persiguiéndome. A la madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, decidí buscar registros de la habitación 303. Lo que encontré me dejó helada. Las grabaciones mostraban la habitación vacía, incluso en los momentos en los que yo sabía que había estado con él. Pasé el video cuadro por cuadro, buscando alguna señal de su presencia, pero nada. Era como si no existiera. Decidí investigar más. Revisé los registros de pacientes anteriores en la 303. Fue entonces cuando encontré algo inquietante. Hace 2 años, un hombre había fallecido en esa habitación tras un accidente de tráfico. Según las notas, había llegado inconsciente, sin identificación ni familiares, y había muerto esa misma noche, antes de que pudieran descubrir quién era. Desde entonces, la habitación casi no se utilizaba. No podía ser él. Era imposible, pero todo encajaba de forma extraña. ¿Era posible que estuviera viendo el fantasma de aquel hombre? Intenté racionalizarlo. Quizá estaba demasiado cansada, o tal vez había malinterpretado lo que vi. Pero entonces sucedió algo que me hizo dudar aún más de mi cordura. Mientras recogía los suministros en el almacén, las luces comenzaron a parpadear. Un frío intenso llenó el aire, tan helado que podía ver mi aliento. Escuché un susurro detrás de mí, un sonido bajo y repetitivo, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Corrí hacia el pasillo, solo para encontrarlo allí, al final, parado frente a la ventana. No sabía si gritar o correr. Su silueta parecía más delgada, más frágil, como si estuviera desmoronándose. «Ayúdame», dijo, y su voz resonó en mi cabeza como un eco interminable. «¿Qué quieres?», pregunté. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. «No sé dónde estoy. No sé cómo salir». Su tono era tan desesperado que casi sentí lástima. Pero antes de que pudiera responder, desapareció frente a mis ojos. Simplemente se desvaneció. No pude soportarlo más. Cuando llegó el relevo de la mañana, le pedí al supervisor que me asignara otro piso. No le di explicaciones, pero él aceptó sin problemas. Esa fue la última vez que trabajé en el 3er piso. Sin embargo, a veces, cuando paso cerca de la habitación 303, siento un escalofrío y recuerdo su voz. Me pregunto si aún está allí,
atrapado, buscando una salida. Y, lo más inquietante, me pregunto si algún día decidirá volver a buscarme. Visitantes indeseados. El turno nocturno en el zoológico siempre había sido tranquilo, casi aburrido. Mi trabajo consistía en patrullar el recinto, verificar que las jaulas estuvieran cerradas y asegurarme de que ningún animal se hubiera escapado. La mayoría de las noches pasaban sin incidentes, salvo algún ruido ocasional o un animal inquieto que despertaba al resto. Pero esa noche fue diferente desde el principio. Llegué al zoológico a las 10 en punto. El aire era más frío de lo habitual para esa época del año, y una niebla densa cubría el lugar, haciendo que las sombras de los árboles se estiraran de manera inquietante. Revisé las llaves en mi cinturón, encendí mi linterna y empecé mi recorrido habitual. La primera hora fue tranquila. Pasé por el aviario, el recinto de los grandes felinos y el área de los primates. Todo estaba en orden. Fue al llegar a la zona de los herbívoros cuando escuché el primer ruido. Era un sonido sordo, como si algo golpeara contra metal. Me detuve en seco y apagué la linterna para escuchar mejor. El sonido venía de la dirección del recinto de las jirafas. Caminé con cautela, intentando no hacer ruido. Cuando llegué, las jirafas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro dentro de su jaula. Uno de los animales golpeaba nerviosamente el suelo con sus patas delanteras. Revisé la cerradura de la jaula, estaba intacta. Tranquilas, chicas, murmuré, intentando calmarme tanto a mí como a ellas. Fue entonces cuando lo sentí, una especie de vibración leve en el suelo, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraña como para ponerme nervioso. Pasaron unos segundos antes de que el sonido cesara por completo. Pensé que quizá había sido algún animal salvaje rondando cerca de los límites del zoológico, así que decidí seguir adelante. Cuando llegué al área de los leones, algo no estaba bien. El macho alfa, que normalmente dormía plácidamente en una esquina de su jaula, estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia la oscuridad. Las leonas estaban acurrucadas en un rincón, emitiendo ligeros gruñidos. Encendí la linterna y apunté hacia donde el león estaba mirando, pero no había nada. Solo los árboles meciéndose con el viento. Me acerqué para revisar la cerradura, también estaba en su lugar. Un ruido seco me hizo girar de golpe. Parecía venir de la zona de los primates. Aceleré el paso, con el corazón latiendo más rápido de lo que me hubiera gustado admitir. Al llegar, encontré a los chimpancés completamente alterados. Golpeaban los barrotes de su jaula y gritaban como si algo los hubiera asustado. Uno de ellos estaba señalando hacia la parte trasera del recinto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí seguir la dirección que indicaban. Al iluminar el camino con mi linterna, noté algo en el suelo, marcas. Eran unas huellas largas y delgadas, como si algo con garras hubiera arañado la tierra. Me agaché para examinarlas más de cerca. No parecían de ningún animal del zoológico. El patrón era demasiado irregular y las marcas eran profundas, como si algo muy pesado las hubiera hecho. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El eco de mi voz se perdió en la oscuridad. Ninguna respuesta. Regresé al edificio principal para revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba saber si alguien había entrado. Mientras caminaba, me di cuenta de que el ruido habitual de los insectos y las ranas nocturnas había desaparecido. El silencio era abrumador. Cuando finalmente llegué a la sala de monitores, me senté frente a las pantallas y comencé a revisar las grabaciones. En una de las cámaras, ubicada cerca del aviario, noté algo extraño. Una figura se movía entre los árboles, pero era demasiado rápida para distinguirla claramente. Rebobiné y pausé el video en el momento exacto en que la figura cruzaba frente a la cámara. Lo que vi me dejó sin aliento. Era algo humanoide, pero no del todo humano. Su cuerpo era alargado, con extremidades delgadas y desproporcionadas. Tenía algo en la mano, algo que brillaba bajo la luz de la luna. Pero lo peor eran sus ojos, dos puntos brillantes que parecían mirar directamente a la cámara. De repente, las pantallas comenzaron a parpadear. Las imágenes se llenaron de estática y luego se apagaron por completo.
Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera hacer algo, escuché un golpe seco en la puerta de la sala de monitores. ¿Quién está ahí? Pregunt barra inversa U00E, sintiendo como mi voz temblaba. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más fuerte esta vez. Tomé la linterna y abrí la puerta lentamente, esperando encontrarme con algún animal perdido o, quizá, un intruso humano. Pero el pasillo estaba vacío. Solo la niebla que se colaba por las ventanas rotas. Decidí seguir patrullando. No podía dejar que el miedo me paralizara. Al llegar a la área de los reptiles, noté que algo había cambiado. El aire era más pesado, casi sofocante. Las serpientes estaban enrolladas en las esquinas de sus terrarios, temblando. Una de ellas golpeó el vidrio con fuerza, algo que nunca había visto antes. Revisé las cerraduras, todo estaba en orden. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero claramente humano. Venía de la zona del estanque de los cocodrilos. Caminé hacia allí con el corazón en un puño. La linterna iluminaba el camino, pero cada sombra parecía moverse, acecharme. Al llegar, no había nadie, solo el agua oscura y los ojos brillantes de los cocodrilos observándome desde las profundidades. De repente, un ruido atronador resonó en el zoológico. Era como si todas las jaulas se hubieran abierto al mismo tiempo. Corrí hacia el edificio principal, revisando las cámaras mientras intentaba calmar mi respiración. Las pantallas volvieron a encenderse, pero ahora mostraban algo que no podía ser real. Las jaulas estaban abiertas, pero los animales no habían escapado. Todos estaban acurrucados en las esquinas, temblando, como si algo los estuviera acechando. Una de las cámaras mostraba la entrada principal del zoológico. Allí estaba la figura nuevamente. Esta vez, no estaba sola. Había otras tres, todas con la misma apariencia alargada y ojos brillantes. Parecía que discutían entre ellas, moviéndose de manera extraña, casi como si flotaran. Decidí que era suficiente. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Intenté usar la radio del zoológico, pero solo escuchaba estática. Estaba atrapado. Fue entonces cuando las luces del zoológico se apagaron por completo. La oscuridad era total, salvo por el haz de mi linterna. Un grito agudo, como el de un animal herido, resonó a lo lejos. Luego otro, y otro más. Los sonidos se acercaban. Corrí hacia la salida, pero algo bloqueó mi camino. La figura estaba allí, de pie frente a mí, inmóvil. Sus ojos brillaban con una intensidad casi cegadora. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura se había inclinado hacia mí. Pude ver su rostro, si es que se le podía llamar así, una mueca torcida, con dientes afilados que sobresalían de manera irregular. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de atacarme, la figura simplemente se apartó, deslizándose hacia la oscuridad. Los ruidos cesaron. Los animales dejaron de gritar. Todo estaba en silencio nuevamente. Me levanté con dificultad y corrí hacia mi auto. Cuando finalmente estuve fuera del zoológico, encendí el motor y conduje sin mirar atrás. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando revisé mi uniforme, noté algo que me hizo dudar, arañazos profundos en el tejido, como si algo hubiera intentado sujetarme. Nunca regresé al zoológico. Presenté mi renuncia al día siguiente. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar esos mismos susurros. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué eran esas criaturas? Y, lo más importante, ¿por qué no me atacaron? Luces en la fábrica. Trabajar el turno nocturno en la planta industrial siempre me había resultado monótono, casi mecánico. Las horas se deslizaban lentas entre los ruidos amortiguados de las máquinas en reposo y el zumbido constante de las luces fluorescentes que iluminaban las áreas desiertas. La mayoría de las veces, mi trabajo consistía en asegurarme de que todo estuviera en orden, revisar las áreas de producción, verificar que las máquinas estuvieran correctamente apagadas y mantener el lugar seguro hasta el inicio del turno matutino.
Era una rutina tan predecible que apenas me exigía esfuerzo mental. Pero esa noche no era como las demás. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Había terminado mi recorrido habitual y me encontraba en la pequeña oficina de supervisión, tomando un café tibio mientras revisaba las cámaras de seguridad. La planta lucía vacía, como siempre. Sin embargo, mientras alternaba entre las diferentes vistas de las cámaras, noté algo que me hizo detenerme. Una de las máquinas de ensamblaje en la línea principal estaba encendida. Eso no tenía sentido. Todas las máquinas habían sido apagadas al final del turno anterior y yo mismo lo había verificado. Pensé que quizás se trataba de un error eléctrico, algo que había pasado antes, así que me levanté para ir a comprobarlo. Mientras caminaba hacia la línea de producción, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. A medida que me acercaba, pude escuchar el sonido rítmico de la máquina en funcionamiento. Era un ruido mecánico familiar, pero fuera de lugar en el silencio de la noche. Cuando llegué a la línea de ensamblaje, encontré la máquina trabajando a toda velocidad, moviendo piezas de un lado a otro como si alguien la hubiera programado para un turno extra. Miré a mi alrededor, buscando a algún compañero que pudiera haber vuelto a encenderla, pero no había nadie. Intenté apagarla usando el panel de control, pero los botones no respondieron. Finalmente, tuve que usar el interruptor principal para cortar la energía. El ruido cesó y el silencio volvió a envolver la planta, pero no pude quitarme de encima una sensación de incomodidad. Decidí revisar las cámaras de seguridad una vez más, solo para asegurarme de que estaba solo en el edificio. Al regresar a la oficina, adelanté las grabaciones de la cámara que apuntaba hacia la línea de ensamblaje. Lo que vi me hizo detener la reproducción. En el video, la máquina comenzó a operar sola, tal como la había encontrado, pero unos segundos antes de que se encendiera, algo se movió entre las sombras. Era una figura vaga, apenas visible, que parecía desplazarse rápidamente entre las máquinas. Fruncí el ceño y rebobiné el video, intentando enfocar mejor. Pero no importaba cuánto ajustara la imagen, la figura seguía siendo un borrón oscuro, sin rasgos definidos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me convencí de que probablemente se trataba de un efecto de la iluminación o un error en la grabación. Decidí hacer otra ronda para despejar mi mente. Mientras caminaba por los pasillos, me aseguré de revisar cada rincón, cada esquina oscura, buscando alguna señal de intrusos o alguna explicación razonable para lo que había visto. Sin embargo, todo estaba en calma. Demasiado en calma. Al llegar al área de ensamblaje una vez más, noté algo que no estaba allí antes. Una de las cajas de herramientas había sido derribada y sus contenidos estaban esparcidos por el suelo. Me agaché para recoger las herramientas y fue entonces cuando lo escuché para recoger las herramientas y fue entonces cuando lo escuché barra inversa U00E. Un susurro, apenas perceptible, como si alguien estuviera murmurando desde las sombras. Me incorporé rápidamente, apuntando con mi linterna hacia todos lados, pero no había nadie. El susurro se había desvanecido, y todo lo que quedaba era el sonido de mi propia respiración. Sentí una mezcla de miedo e irritación. Si alguien estaba tratando de jugarme una broma, no iba a permitírselo. Decidí revisar las cámaras de seguridad en tiempo real. Al llegar a la oficina, encendí todas las pantallas y comencé a alternar entre las diferentes vistas. Durante varios minutos, no vi nada fuera de lo normal. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi de nuevo. Una sombra. Esta vez más clara, moviéndose rápidamente entre las máquinas. Mi corazón latió con fuerza mientras trataba de seguirla en las pantallas. La sombra se movía con una rapidez antinatural, apareciendo en una cámara y desapareciendo en la siguiente. Finalmente, se detuvo frente a una de las máquinas del área de ensamblaje. La máquina se encendió de repente, al igual que antes. Ya había tenido suficiente. Tomé mi radio para llamar al supervisor, pero todo lo que obtuve fue estática. Intenté usar mi teléfono, pero no había señal. Era como si algo estuviera bloqueando todas las comunicaciones dentro del edificio. La idea de abandonar mi puesto cruzó por mi mente, pero sabía que no podía simplemente irme sin más. Decidí enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo. Armado con una linterna y una barra de metal que encontré en una esquina, me dirigí de nuevo al área de ensamblaje. Al llegar, la máquina seguía funcionando, moviendo piezas sin ningún propósito aparente.
Observé alrededor, buscando algún indicio de movimiento, pero todo estaba en silencio. De repente, las luces de la planta parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Mi linterna era la única fuente de luz y su haz parecía apenas suficiente para perforar la negrura que me rodeaba. Sentí que algo se movía a mi izquierda y giré rápidamente, pero no había nada. Entonces lo escuché nuevamente. Un susurro, esta vez más claro, pronunciando mi nombre. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Retrocedí lentamente, tratando de encontrar el camino de regreso a la oficina, pero cada paso parecía llevarme más lejos. Los susurros aumentaron, mezclándose con un ruido mecánico que no podía identificar. Finalmente, vi una luz parpadeante a lo lejos, la sala de monitores. Corrí hacia la luz, sintiendo que algo me seguía de cerca. Al llegar, cerré la puerta de golpe y la atranqué con una silla. Las pantallas de las cámaras parpadeaban, mostrando imágenes distorsionadas y estáticas. En una de ellas, vi mi propia figura, pero algo no cuadraba. No estaba solo. Detrás de mí, a unos pocos pasos, una sombra alta y delgada se movía con lentitud, como si me estuviera observando. Miré alrededor de la sala, asegurándome de que estaba cerrada. El aire se sentía denso, como si algo invisible llenara el espacio. Cuando regresé la vista a las cámaras, la sombra había desaparecido de la pantalla. Mis ojos recorrieron cada rincón de las imágenes, buscando alguna pista de su ubicación. De repente, en una de las cámaras, noté algo que hizo que mi sangre se congelara. La sombra estaba en la entrada de la sala de monitores. Golpearon la puerta. Un sonido seco, pausado, pero insistente. Me paralicé por un momento, incapaz de moverme. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si algo al otro lado exigiera entrar. Reuniendo el poco valor que me quedaba, apunté mi linterna hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar firme, pero mi voz tembló al final. No hubo respuesta. Solo el sonido de un leve rasguño en la madera, como si unas uñas estuvieran arañándola. Quería salir corriendo, pero algo me decía que no importaba a dónde fuera, aquello me seguiría. Las pantallas parpadearon de nuevo, y en una de ellas apareció una nueva escena. Era el área de ensamblaje, pero esta vez las máquinas no solo estaban encendidas, estaban rodeadas de sombras, moviéndose en patrones extraños, casi como si bailaran al ritmo del ruido mecánico. Las luces de la planta parpadeaban mientras las figuras aumentaban en número. Había algo hipnótico y aterrador en la forma en que se desplazaban. Casi no parecía real. El golpe en la puerta cesó. El silencio que lo reemplazó fue aún peor. La estática en las pantallas se intensificó hasta que todas las imágenes se apagaron de golpe, dejando la sala iluminada únicamente por mi linterna. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo estaba dentro de la sala. Giré lentamente, y allí, en la esquina más oscura, estaba la sombra. Ahora era mucho más clara, tomando una forma humanoide, pero distorsionada, como si su cuerpo estuviera hecho de humo sólido. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba directamente. Retrocedí hasta chocar contra una mesa. Mis manos buscaron a tientas algo con lo que defenderme, pero lo único que encontré fue mi linterna. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inevitablemente. El aire se volvió más frío y mi respiración salió en nubes visibles. Levanté la linterna, apuntando directamente hacia ella. La sombra pareció detenerse por un momento, como si estuviera evaluando mi reacción. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. La luz de la linterna parpadeó y sentí un golpe helado atravesándome el cuerpo. Mi visión se nubló y el mundo se tornó oscuro por un instante. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo. El silencio era absoluto, pero algo había cambiado. Las luces de la planta estaban encendidas de nuevo y el ruido mecánico había cesado. Me levanté tambaleándome, mirando a mi alrededor. La sala de monitores estaba vacía, pero todas las pantallas mostraban una única imagen, la puerta principal de la planta, completamente abierta. Mi instinto me gritaba que saliera de allí. Dejé caer la linterna y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. La noche afuera era fría, pero el aire fresco me devolvió un poco de claridad.
Subí a mi auto y aceleré lejos de la planta, sin detenerme hasta estar a kilómetros de distancia. Cuando finalmente me detuve en una estación de servicio, traté de ordenar mis pensamientos. Todo parecía un mal sueño, algo demasiado extraño para ser real. Pero mientras revisaba mi teléfono, noté algo que me heló la sangre, una notificación perdida de las cámaras de seguridad. La abrí con manos temblorosas. Era un clip de video de la planta, grabado minutos antes de que saliera. Mostraba la entrada principal y, justo antes de que yo apareciera corriendo hacia el auto, la sombra salía detrás de mí, desvaneciéndose en la oscuridad. Nunca regresé a esa planta. Presenté mi renuncia al día siguiente y no di explicaciones. A veces, en noches silenciosas, cuando todo está en calma, creo escuchar un leve susurro o un ruido mecánico en la distancia. Y me pregunto si realmente dejé aquello atrás o si algo todavía me sigue. Ruidos en el pasillo. El trabajo de limpieza en la oficina nunca había sido emocionante, pero eso no me molestaba. Era tranquilo, solitario, y la paga era suficiente. Entraba todas las noches después de que el último empleado salía y pasaba las siguientes horas moviendo el trapeador, vaciando papeleras y limpiando los escritorios. El edificio era grande, de 3 pisos, y pertenecía a una compañía de seguros. No era un lugar donde esperaras que algo interesante sucediera, pero esa noche fue diferente. Había llegado alrededor de las 10, como siempre. Las luces automáticas del vestíbulo parpadearon un par de veces antes de encenderse por completo, algo habitual en un edificio viejo como ese. Saqué mi carrito de limpieza del pequeño cuarto junto a la escalera y subí al 3er piso, donde siempre empezaba mi rutina. Esa planta era principalmente oficinas individuales, con puertas de cristal esmerilado y escritorios que parecían clónicos, todos decorados con fotografías familiares o plantas marchitas. La noche transcurrió como de costumbre durante la primera hora. Mientras trapeaba el pasillo principal del 3er piso, escuché un ruido leve. Sonaba como pasos, rápidos y ligeros, pero lejanos. Me detuve y levanté la vista, esperando escuchar algo más. Nada. Pensé que quizá era el sonido de las tuberías o el edificio asentándose, cosas que ya había escuchado antes. Así que seguí trabajando. Sin embargo, unos minutos después, lo oí de nuevo. Esta vez, más cerca. Pasos rápidos, como si alguien caminara de puntillas por el pasillo paralelo al que estaba. Dejé el trapeador contra la pared y me acerqué a la esquina. Me asomé lentamente, pero el pasillo estaba vacío. Las luces permanecían encendidas, proyectando sombras largas de los escritorios y sillas, pero no había nadie. Tal vez alguien olvidó algo y regresó a buscarlo, me dije. Era raro, pero no imposible. Los empleados rara vez volvían después de salir, pero si alguien lo había hecho, probablemente ya se había ido. Aún así, decidí echar un vistazo. Caminé por los pasillos, mirando hacia cada oficina. Todo estaba en orden. No había ningún ruido, ni movimiento. Me encogí de hombros y regresé a mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a escucharlo. Esta vez eran pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí desde el otro extremo del pasillo. Me giré rápidamente, pero el pasillo seguía vacío. Algo en el sonido me puso la piel de gallina, no eran pasos normales. Había algo antinatural en cómo resonaban, como si el eco fuera demasiado fuerte para un espacio cerrado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Agarré mi carrito de limpieza y decidí bajar al 2.º piso. Si alguien estaba jugando una broma, que se divirtiera solo. Yo no tenía tiempo para eso. El 2.º piso era principalmente un espacio abierto con cubículos, lo que significaba menos lugares para que alguien se escondiera. Comencé a vaciar las papeleras, tratando de ignorar la sensación de que me observaban. Mientras vaciaba el contenido de una papelera en la bolsa negra, algo cayó al suelo. Era una foto Polaroid. La recogí, extrañado. Mostraba un pasillo oscuro. Me tomó un momento darme cuenta de que era el pasillo del 3.er piso, el mismo donde había estado hace unos minutos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, esperando ver a alguien con una cámara,
pero estaba solo. Me guardé la foto en el bolsillo y seguí trabajando, aunque ahora cada pequeño sonido me ponía los nervios de punta. Intenté racionalizarlo. Quizá alguien había dejado la foto ahí por casualidad. Quizá era una vieja Polaroid que alguien tomó mucho antes de que yo empezara a trabajar aquí. Pero una parte de mí no estaba convencida. Mientras limpiaba los escritorios, noté algo fuera de lugar. Un monitor estaba encendido. Mostraba una pantalla negra con una sola línea de texto en el centro. ¿Quién eres? Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué al monitor y moví el ratón, pero la pantalla no cambió. No era una ventana normal de chat, ni un documento abierto. Parecía más como si el mensaje estuviera incrustado en la pantalla misma. Intenté apagar el monitor, pero el botón no respondió. Entonces, la línea de texto cambió. Estoy aquí. Retrocedí tan rápidamente que tropecé con el carrito de limpieza y caí al suelo. El ruido resonó por todo el piso, y por un momento, el silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché pasos. Esta vez no eran rápidos ni lentos, eran pesados, deliberados, y venían desde el tercer piso. Me levanté de un salto y corrí hacia las escaleras. Bajé al primer piso, olvidando por completo mi carrito y mis herramientas. El vestíbulo estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de las farolas exteriores que se filtraban a través de las ventanas. Busqué mi teléfono en el bolsillo para llamar a alguien, pero lo había dejado en el cuarto de limpieza. Mientras pensaba en si debería salir corriendo del edificio o regresar por mi teléfono, vi algo que me hizo congelarme. En la pared opuesta del vestíbulo, donde colgaban varias pantallas mostrando las cámaras de seguridad, una de ellas mostraba una figura. Estaba de pie en el pasillo del tercer piso, mirando directamente hacia la cámara. Era difícil distinguir detalles, pero la figura era alta y delgada, y algo en su postura era incorrecto, como si sus extremidades fueran demasiado largas o estuvieran en un ángulo extraño. Sentí un sudor frío bajando por mi cuello mientras la figura se movía. Dio un paso hacia la cámara, luego otro, y luego se detuvo. Era como si supiera que la estaba observando. Sin previo aviso, todas las pantallas se apagaron. La oscuridad del vestíbulo se volvió casi completa y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. No podía quedarme ahí. Sin mi teléfono, no podía pedir ayuda, pero también no quería quedarme en ese lugar más tiempo. Decidí correr hacia la salida principal. Estaba a punto de empujar las puertas cuando algo me detuvo. Una voz. Era apenas un susurro, pero venía desde atrás de mí, desde el centro del vestíbulo. ¿Por qué te vas? Me giré lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba al borde del colapso. No había nadie. El vestíbulo estaba vacío. Pero entonces lo vi. En el reflejo de las puertas de cristal, una sombra se movía hacia mí. No caminaba, se deslizaba, como si flotara sobre el suelo. No esperé para ver más. Empujé las puertas con todas mis fuerzas y corrí hacia la calle. La noche estaba fría y silenciosa, pero nunca me había sentido tan aliviado de estar al aire libre. Miré hacia el edificio y vi algo en una de las ventanas del tercer piso. Una silueta, inmóvil, observándome. No regresé a trabajar al día siguiente. Ni al siguiente. Renuncié sin dar explicaciones y traté de seguir adelante con mi vida. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando estoy solo en casa, creo escuchar pasos en los pasillos. Y cada vez que lo hago, reviso las ventanas, esperando no ver nada observándome desde la oscuridad. La caja fuerte. El turno nocturno en el banco siempre había sido tranquilo, casi aburrido. Solo éramos yo, las cámaras de seguridad y los ecos distantes del centro de la ciudad, que rara vez llegaban a las paredes gruesas de la sucursal. Me gustaba la rutina, llegar antes de la medianoche, hacer una ronda inicial para asegurarme de que todo estuviera en orden y luego instalarme en la sala de monitores, donde podía pasar horas viendo las mismas imágenes una y otra vez. Esa noche no debería haber sido diferente. Cuando entré, el aire estaba frío y quieto, como siempre. Caminé por los pasillos con mi linterna, revisando las oficinas, el vestíbulo y los pasillos que conducían a la sala de cajas fuertes.
Todo estaba en orden. Las puertas estaban cerradas con llave, los sistemas de alarma activados y ni una señal de algo fuera de lo común. Me dirigí a la sala de monitores y me senté frente a las pantallas. La mayor parte del tiempo, las imágenes mostraban nada más que sombras inmóviles. Sin embargo, unos 20 minutos después de comenzar mi turno, noté algo extraño. Una de las cámaras apuntaba hacia el pasillo que conducía a la sala de cajas fuertes y la puerta blindada, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme. Me quedé mirando la pantalla, esperando ver algo más, pero no ocurrió nada. No había movimiento, ninguna sombra sospechosa. Solo la puerta, abierta. Me levanté, intentando mantener la calma, y tomé mi linterna. Si alguien había entrado, habría activado las alarmas. Quizás había sido un error del sistema. Cuando llegué al pasillo, sentí el aire más pesado, cargado. La puerta de la sala de cajas fuertes estaba completamente abierta. Encendí la luz y miré dentro. El corazón me dio un vuelco al ver que la puerta de la caja principal también estaba abierta de par en par. Era imposible. Esa puerta solo podía abrirse con dos claves, una electrónica y otra física, y ambas estaban bajo estricta supervisión durante el día. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en la sala vacía. Dentro de la caja fuerte había algo que no esperaba, un maletín negro, perfectamente colocado en el centro del piso. Todo lo demás estaba intacto, las estanterías con cajas de seguridad, los billetes perfectamente apilados, los lingotes de oro en sus estantes. Era como si alguien hubiera abierto la caja fuerte solo para dejar ese maletín. Mi instinto me dijo que retrocediera y llamara a la policía, pero la curiosidad fue más fuerte. Me agaché y abrí el maletín. Dentro había un sobremanila y un dispositivo electrónico que parecía una especie de tablet. Abrí el sobre primero. Contenía una serie de fotografías borrosas tomadas desde diferentes ángulos de lo que parecía ser la sala de monitores. En todas las fotos aparecía yo, sentado frente a las pantallas. Mi respiración se aceleró. Revisé la tablet. Al encenderla, mostró un conteo regresivo, 2 horas 37 minutos y 15 segundos. Minutos y segundos que seguían avanzando. En la pantalla también había un mensaje: sal del edificio antes de que termine el tiempo. Me levanté de golpe, mirando alrededor. El banco seguía tan silencioso como siempre. Pero ahora, el silencio me resultaba insoportable, como si algo estuviera escondido, esperando. Pensé en llamar al gerente, pero mi teléfono no tenía señal. Intenté usar la radio, pero solo escuché estática. Volví a la sala de monitores para revisar las cámaras. Mientras cambiaba entre las diferentes vistas, noté algo que me heló la sangre, una sombra moviéndose rápidamente por el vestíbulo. La cámara captó un destello, como si alguien llevara una linterna, pero no vi a nadie. Cambié a otra cámara, luego a otra, pero no había rastros de la sombra. El conteo regresivo seguía disminuyendo. Decidí que no podía quedarme ahí. Si alguien estaba jugando conmigo, no iba a esperar a averiguar cuál era su siguiente movimiento. Me dirigí a la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, el sistema de cerradura electrónica no respondía. Intenté con mi tarjeta de acceso, pero no funcionó. Regresé a la sala de monitores, buscando alguna manera de desactivar la cerradura desde el sistema central. Fue entonces cuando noté algo en una de las pantallas. La cámara del pasillo que conducía a la sala de cajas fuertes mostraba a 2 hombres, vestidos de negro, caminando lentamente hacia la salida. Uno de ellos llevaba un arma. Mi corazón se detuvo. No había activado las alarmas, porque alguien había deshabilitado el sistema. Estaban dentro del edificio conmigo, y no tenía forma de salir. Me agaché debajo del escritorio, intentando calmar mi respiración. Los 2 hombres desaparecieron de la cámara y no pude ver hacia dónde se dirigieron. El conteo en la tablet seguía bajando. Ahora quedaban menos de 2 horas. Decidí que necesitaba esconderme, al menos hasta que pudiera pensar en una solución. Me moví sigilosamente hacia las oficinas, donde había varias puertas con cerradura. Me metí en una de las salas y aseguré la puerta. Desde el otro lado, escuché pasos. Pasaron lentamente por el pasillo, deteniéndose de vez en cuando. Luego escuché una voz baja y grave: «Está aquí».
Sé que está aquí. Mi cuerpo se paralizó. No podía entender cómo sabían que estaba en el edificio, pero claramente me estaban buscando. El miedo se transformó en determinación. No iba a quedarme esperando a que me encontraran. Revisé la sala y encontré una salida de ventilación. Era estrecha, pero suficiente para que pudiera moverme. Quité la rejilla y me metí dentro, arrastrándome en silencio. Podía escuchar sus voces mientras discutían, cada vez más cerca. El sistema de ventilación me llevó hasta la sala de cajas fuertes. Cuando miré por la rejilla, vi que los dos hombres estaban allí, revisando el maletín que había encontrado antes. Uno de ellos sacó algo que no había notado, un pequeño dispositivo explosivo. El reloj está corriendo, dijo uno. Si no encontramos lo que buscamos antes de que acabe el tiempo, todo esto desaparecerá. El otro hombre asintió, sacando un arma y revisando el pasillo. No podía quedarme más tiempo. Me moví lentamente por los conductos hasta llegar cerca de la sala de monitores. Desde allí, intenté acceder al sistema para reactivar las alarmas. Si lograba hacerlo, podría alertar a la policía y bloquearlos dentro del banco. Pero el sistema estaba bloqueado con una clave que no reconocía. Mis dedos temblaban mientras intentaba diferentes combinaciones, consciente de que el tiempo se agotaba. El conteo regresivo en la tablet estaba por debajo de 1 hora. Mientras tanto, los dos hombres seguían buscando algo en el banco. Escuché ruidos distantes de muebles moviéndose, cajones abriéndose y golpes contra las paredes. Parecía que estaban desesperados, lo que me hacía pensar que lo que buscaban no estaba donde esperaban. En un golpe de suerte, noté que una de las cámaras exteriores todavía funcionaba y mostraba una patrulla de policía estacionada en la calle de enfrente. El banco estaba insonorizado, así que gritar no serviría de nada, pero si lograba encontrar una manera de enviar una señal o activar las luces de emergencia, podrían notar que algo andaba mal. Mientras buscaba una solución, escuché pasos acercándose nuevamente. Cerré la puerta de la sala de monitores y me escondí debajo del escritorio, rogando que no entraran. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta, y luego escuché la voz grave nuevamente. Debe estar aquí. No lo dejaremos salir vivo. El pánico me invadió, pero entonces recordé algo. La sala de monitores tenía un panel manual para activar la alarma de incendio. Si podía llegar a él sin ser visto, podría hacer suficiente ruido para atraer la atención de los policías afuera. Esperé a que los pasos se alejaran y salí lentamente de mi escondite. Activé la alarma de incendio y un fuerte sonido comenzó a llenar el edificio. Las luces estroboscópicas parpadearon en los pasillos, bañando las paredes con un brillo rojo intermitente. Ahora solo tenía que esperar. Sin embargo, el plan no salió como esperaba. Uno de los hombres regresó rápidamente a la sala de monitores y cuando me vio, levantó su arma. «Alto ahí», ordenó, apuntándome directamente. Levanté las manos lentamente, tratando de parecer inofensivo. «No sé qué están buscando, pero no quiero problemas». «Solo déjenme ir», dije, con la voz temblorosa. El hombre no respondió. En cambio, hizo un gesto hacia el otro, que llegó corriendo con el maletín. Ambos me miraron con una mezcla de sospecha y frustración. «¿Dónde está?», exigió el segundo hombre. «Sabemos que lo tomaste». «¿Qué? ¿De qué están hablando?», pregunté, genuinamente confundido. «No juegues con nosotros. El dispositivo, la llave, lo que sea que hayas encontrado en la caja fuerte». De repente comprendí. Creían que había tomado algo más del maletín. No tenía idea de qué hablaban, pero si pensaban que yo lo tenía, mi vida estaba en peligro. En ese momento, escuchamos sirenas acercándose. Los policías afuera debieron haber notado la alarma de incendio. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida y uno de ellos me apuntó con el arma nuevamente. «Esto no ha terminado», dijo antes de golpearme en la cabeza con la culata del arma. Todo se volvió negro. Desperté con un dolor punzante en la cabeza. El sonido de las sirenas había cesado y el banco estaba en completo silencio nuevamente. Miré a mi alrededor, estaba solo en la sala de monitores. Los hombres se habían ido. Me levanté con dificultad y revisé las cámaras. En las imágenes, vi a los dos hombres saliendo del banco por una puerta lateral justo antes de que llegaran los policías. Uno de ellos llevaba el maletín. Parecía que habían logrado escapar. El conteo regresivo en la tablet había llegado a 0.
Me esperaba una explosión o algún tipo de alarma, pero nada sucedió. Revisé la pantalla, que ahora mostraba un mensaje: esto es solo el comienzo. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía quiénes eran esos hombres que buscaban o por qué me habían involucrado, pero estaba claro que no iba a ser la última vez que escuchara de ellos. Cuando llegaron los policías, traté de explicar lo sucedido, pero no tenía pruebas. Las cámaras no habían registrado a los hombres claramente y el maletín ya no estaba. Me dijeron que investigarían, pero sus expresiones dejaban claro que no creían gran parte de mi historia. Esa noche volví a casa, pero no pude dormir. Cada sombra en mi apartamento parecía esconder a alguien y cada ruido me hacía saltar. Había sobrevivido, pero algo me decía que la verdadera amenaza aún estaba por llegar. El mensaje en la tablet seguía resonando en mi mente: esto es solo el comienzo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.